Listo. Entonces, lo que les decía es que hoy vamos a ver el método de Karosh con Docker para optimización con restricciones de desigualdad. Este método resuelve problemas que muchas veces en optimización con restricciones de igualdad se dejan por fuera. ¿Por qué? Porque el método de Lagrange solo permite encontrar funciones sobre ese límite que nos indica la igualdad, ¿sí? No se pueden hallar soluciones que pueden ser incluso mejores, pero que son menores. Por ejemplo, veamos aquí gráficamente eso. Supongamos que tenemos un problema de la siguiente manera. Queremos maximizar una función que son varios círculos. O sea, las curvas de nivel son círculos. Esta es la curva de nivel 10, la que está en el centro. Esta es la curva de nivel 9, la que está afuera, y así sucesivamente. Esta sería 8, y esta sería 7, y así sucesivamente. Y si, entonces claramente vemos que esta función va creciendo mientras más se acerca al centro, ¿sí? Y supongamos que tenemos una restricción que nos dice que, una restricción lineal, de esta manera. Entonces, ¿cuál sería la solución que nos arrojaría el problema de optimización por multiplicadores de Lagrange? Pues dada que esta es la restricción, voy a ponerla de azul, esta es la restricción, el punto óptimo donde se iguala la restricción sería este, ¿sí? Aquí obtenemos la curva más cercana al punto de la mitad y que al mismo tiempo está tocando la restricción de igualdad. Pero nosotros sabemos que el punto máximo está aquí. Es decir, si permitiéramos no solo tomar este punto, sino tomar toda esta área al problema, sabríamos que el punto óptimo sería, en lugar de ese, sería este. Entonces, ese tipo de problemas es el que se busca resolver con restricciones de desigualdad. ¿Vale? Eh, o sea, ¿es claro el ejemplo de por qué se están dejando, digamos, soluciones fuera de este tipo de problemas de optimización con restricciones de igualdad? Sí, claro. Vamos a repetir. Bueno, primero veamos cómo se vería esta solución en 3D, esta gráfica en 3D. La gráfica de la función que estoy haciéndoles en 3D se vería como de esta manera, algo así, como un cono, ¿sí? Y el punto máximo de ese cono es este de acá, el que está aquí arriba, ¿cierto? Eh, si nosotros volvemos esto curvas de nivel, van a ser círculos. Este va a ser una curva de nivel, esta va a ser otra curva de nivel, esta va a ser otra curva de nivel y así sucesivamente. Entonces pasemos a ver el problema como curvas de nivel. Imágenes que sean imágenes de impacto nuestras con pequeños mensajes que pueden ser bien tips o datos curiosos, de forma tal que podamos publicar eso en Facebook y hacer 2 a 4 publicaciones mensuales ¿Alguien está hablando? la página tenga una actividad constante y las personas siempre nos estén viendo. También ¿O sería alguien tiene dos formas activado el micrófono? Es que escucho que ya eso es como publicidad un murmullo. de la que le aparece a nuestro público objetivo, así nos sigan a la página. Después ya viene una ampliación del alcance de la publicidad que va a ser utilizando la publicidad de Google. Voy En este a momento tratar vamos de a iniciarlo yo ver mismo. y comenzar a refinar el proceso, a ajustarlo, ver bien cuál es nuestro público objetivo. E inicialmente es la generación de las imágenes con los... Listo, ya lo silencié yo mismo. Bueno, entonces continuemos. Entonces, viendo las curvas de nivel de ese problema, este sería el punto máximo del problema y
estos círculos representan los niveles inferiores. Es decir, bueno, si recuerdan cómo era, uy, este sería el punto máximo y estos círculos son los niveles inferiores en el problema. Entonces eso es lo que estamos graficando aquí. Entonces, al plantear la restricción de igualdad, pongámoslo en azul, vemos que el punto máximo que se puede alcanzar es este. Si la restricción es de igualdad, es decir, si decimos que la solución al problema tiene que estar sobre la recta. Pero si por otro lado permitimos que la solución pueda estar no solo en la recta, sino por debajo de la recta, es decir, si hacemos que la restricción no sea x más y igual a algo, sino x y y menor o igual a algo, entonces todas estas de aquí pueden ser soluciones. O sea, la restricción se vuelve esto. Todo esto es el espacio donde podemos solucionar el problema. Y como sabemos que el punto máximo de la función es este, pues sabemos que la solución a este problema no sería este punto, sino sería este punto de acá. ¿Así fue más claro el ejemplo gráfico? Profe, ¿podría repetir por qué fue ese punto el segundo punto y no el primero? Porque nosotros sabemos cómo se comporta la función. O sea, nosotros vimos que la función era de esta manera, en tercera dimensión. Este punto, que es el punto más alto de la función, es decir, el máximo, corresponde a este de acá, ¿cierto? En cambio, cada curva de nivel está por debajo de este, fíjense. Es decir, el valor de la función en este punto es mayor que el valor de la función en este punto, ¿sí? Y pues por eso este puede que sea un máximo local, pero este sería el máximo global del problema, ¿sí? Y pues a nosotros nos interesa es el global. Listo. Entonces, fíjense que con este ejemplo podemos ver que estos problemas también se pueden resolver gráficamente, ¿cierto? Porque tenemos el problema y solo viendo el comportamiento de la función y de las restricciones, podemos saber cuál es la solución. Este problema, digamos, una manera en fórmulas de escribir este problema sería esta. Perdón, qué bueno. Entonces, así se vería este problema, ¿vale? Eh, Fíjense que este menos x cuadrado y menos y cuadrado lo que nos dice es que mientras más se aleje del origen, menor valor va a tener por este menos que está acá, ¿sí? Mientras más grande sean x cuadrado o y cuadrado en valor absoluto, pues más pequeño va a ser el valor de la función. Entonces el valor máximo que se tiene es cuando x cuadrado y y cuadrado sean iguales a 0. Y esta restricción es una restricción lineal, como esta que tenemos aquí. Entonces, este podría ser un buen ejemplo, digamos, de un problema de este tipo, ¿vale? Y así se podría solucionar gráficamente. Bueno, ¿alguna pregunta me están dando completo. Sí, Profe, dime, Felipe. qué pena interrumpirlo. ¿Será que podría bajar un poco la pantalla para poder ver la restricción, porfa? Sí, sí, qué pena, no me he dado cuenta. Ahí la pueden ver, ¿sí?
Sí, ahí se ve perfecto. Gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, listo. Ese sería el problema a solucionar. ¿Listo? El problema es que, bueno, gráficamente se pueden hacer soluciones para funciones 2 por 2 porque pues podemos graficar las curvas de nivel casi siempre, pero a veces tampoco vamos a poder hacer eso. Entonces, y también pues depende mucho de la intuición de cómo se comporta la función y ese tipo de cosas para poder saber si una solución eh, por el método, si existe solución por el método gráfico o analítico. Por eso existe, digamos, un método que es de cálculo diferencial, que es el método de Karush-Tucker, que sirve para solucionar este tipo de problemas. Entonces, algo importante, bueno, vamos a las diapositivas. Bueno, así se escriben los problemas de optimización con restricciones de desigualdad. Esta parte es igual, tenemos una función con n variables y tenemos m restricciones de desigualdad. ¿Sí? Cada restricción tiene que estar, digamos, no se puede despejar hacia cualquier lado, se tiene que despejar hacia el lado donde quede mayor o igual. ¿Sí? Por ejemplo, el caso que teníamos aquí está mal escrito como un problema de optimización para resolverlo por Carlos con Tucker. ¿Por qué? Porque para que quede bien escrito lo que tendríamos que escribir es esto. 1 menos x menos y mayor o igual que 0. ¿Sí? Así tendría que estar escrita la restricción para poderlo solucionar por ese método, ¿vale? Esto es importante. Igual no es difícil, es simplemente pasar las cosas de un lado a otro. ¿Sí? Simplemente aquí lo que hice fue pasar el x a restar y el y a restar. Y pues quedaron todo esto mayor o igual que 0, ¿vale? Entonces, pero es importante tenerlo en cuenta, porque si no, las soluciones del problema les pueden dar raras, ¿vale? Entonces, es importante que tengan eso en cuenta. Siempre se escribe la restricción con mayor o igual. ¿Sí? La solución del problema es un conjunto de vectores de X que pertenecen al dominio tal que la imagen de esos, de ese vector sea óptima. Y la solución de un problema puede ser única, con soluciones finitas o con soluciones infinitas, ¿sí? Podemos tener varios tipos de soluciones a este tipo de problemas. Pero, ¿cuáles son las condiciones que se deben cumplir? Bueno. Bueno, algo importante también es que para solucionar los problemas de optimización se plantea la solución del problema de maximización con el algoritmo Karosh-Contop. Para los problemas de minimización se plantea como el máximo, como el de maximización, pero para el negativo de la función. Esto se puede hacer por el siguiente teorema. Si A es un conjunto convexo en R2 y F una función de ese conjunto AR, si X pertenece a, o sea, si algún elemento de R2 es un mínimo local o global de F, entonces X es un máximo local o global de menos F. Entonces, ¿esto qué nos dice? Por ejemplo, mirando el caso que estábamos viendo aquí. Si se fijan, si digamos no queremos hallar la solución para ese problema, sino para este problema, y sabemos que el método de Karush-Tucker solo resuelve métodos de maximización, entonces, si f de x es esta función de aquí, para poder encontrar, en este caso, o sea, si sabemos que lo que queremos es minimizarla, para poder encontrar el mínimo, lo que hacemos es mirar cómo se comporta menos f de x. Fíjense que menos f de x se comportaría de esta manera, ¿cierto? Ya que menos f de x se comporta de esta manera, si encontramos el máximo de menos f de x,
vamos a estar encontrando el mínimo de f de x. ¿Sí? ¿Eso es claro? Listo. Entonces, eso es importante ahí, porque el problema de Karush con Docker solo resuelve problemas de maximización. Entonces, para encontrar mínimos, miramos cuáles son los máximos de menos la función. La volteamos y miramos cuáles son los máximos. Digamos también, si lo vemos en una sola dimensión, en dos dimensiones, mejor dicho. Si tenemos este problema y solo encontramos máximos, pues si volteamos no sé si puedo hacer esto con no creo que no la puedo mirar. Ah, sí, sí hago esto. Aquí está menos la función. Entonces, para encontrar ese mínimo que estaba antes, simplemente encontramos es el máximo de esta, que sería este, que no coincide con el que habíamos encontrado antes, que era este, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, pues para, según el problema que tengamos que resolver. ¿Listo? Vale. Entonces, si quieren, veamos la demostración de este teorema. Entonces, el teorema nos dice que X es un mínimo local de F. Entonces, X es un mínimo local de F. ¿Eso qué quiere decir? Que eso quiere decir que para un Y cercano a X, F de X, llamemos a X asterisco, y llamemos más bien para X. X asterisco es un mínimo local, y para X cercanos, F de X asterisco es menor o igual que F de X. ¿Listo? Y si multiplicamos por menos la desigualdad, fíjense que al multiplicar por menos se cambia la orientación de la desigualdad. Lo que tenemos es que fx asterisco, si definimos a fh como menos f, entonces h de x asterisco es mayor o igual que h de x para x cercanos a x asterisco. ¿Esto qué nos quiere decir? Que x asterisco es un máximo de h, es decir, es un máximo de menos f, y por tanto sería un mínimo de f. ¿Listo? ¿Clara la demostración? Vale. Sí. Lo que les estaba mencionando es que, fíjense que esto que nos está diciendo, que x asterisco es un máximo porque es mayor o igual que h de x para h de x cercanos. Es decir, x asterisco es un máximo de h de x, máximo local. Pero esto significa también, devolviéndonos, que f de x asterisco es un mínimo local de f de x. Entonces ya tendríamos la demostración. Dado que esto se cumple, también se está cumpliendo esto que hay aquí, y por tanto tendríamos que el máximo de h es un mínimo en f, ¿vale? No, el punto es el mismo.
Sara, el punto es el mismo. X asterisco no ha cambiado. Lo que cambió que fue la función. ¿Y cómo la cambiamos? Simplemente multiplicándola por menos. Es lo mismo que les dije ahorita gráficamente. Este punto sigue siendo el mismo punto. Simplemente lo que hicimos fue voltear la función. O aquí el problema fue que... ya, miren, aquí yo creo que se ve más claro. Mm, acá. Listo. Miren la línea negra, ¿sí? La línea negra tiene este máximo. Entonces, si un método solo nos permite encontrar los máximos, pues solo vamos a poder encontrar este punto de acá. Y no vamos a poder encontrar el mínimo que está acá. Fíjense dónde está ese punto, está sobre esta línea. Pero si volteamos la función, que esa transformación sería ahora la función azul, entonces encontramos que el máximo de la función de azul es este punto de acá, que coincide con el mismo punto que es mínimo para la función negra. Eso es lo que demostré con el teorema, ¿sí? ¿Así fue más claro? Se multiplica por menos la función. Porque digamos si la función es esta, pues al multiplicarla por menos quedaría esto, ¿cierto? Entonces, así se solucionan, así se buscan mínimos para problemas de Karush-Tucker, ¿vale? Listo. Pues igual ya vamos a ver ejemplos, entonces no se preocupen. Pero la idea es que entiendan cómo se ven esos distintos problemas con ese algoritmo, ¿vale? Entonces, eh, el teorema de las condiciones necesarias de primer orden de Karush-Tucker nos dice que sea a un conjunto convexo, tenemos unas restricciones tal que van de Rn en R y tenemos m de esas restricciones y tenemos una función que va de A en R. Si f de GI, si f y GI son funciones de variables con continuidad en el conjunto conformado por el conjunto de la función intersectado por el conjunto donde tenemos las restricciones y f tiene un máximo local en algún punto A que pertenece a este conjunto, entonces la matriz, aquí falta un diferencial, ¿verdad? La matriz de, de, de restricciones tiene rango M. Esto lo único que nos está diciendo es que las restricciones no se anulen entre sí. Ya les muestro un ejemplo de cómo podría pasar eso. Y de cómo mirar ese rango. ¿Vale? Entonces existe μi. Este μ es como el multiplicador de Lagrange, pero aquí es para los problemas con Tucker, tal que el vector gradiente es igual a menos μ por la derivada, el vector gradiente de las restricciones para cada restricción. Con μi mayor o igual que 0.
Fíjense que esto no lo teníamos antes. El multiplicador de Lagrange podría ser cualquier número con anterioridad. Ahora mu i tiene que ser mayor o igual que 0. Y tras del hecho, mu i por gi de a tiene que ser igual a 0. Recordemos que esta restricción, ¿a qué estaba igualado? ¿Cómo tenía que ser? Esta restricción, ¿cómo tenía que ser? La restricción, ¿qué condición cumplía? Exactamente. La restricción es mayor o igual que 0 y mu i es mayor o igual que 0, pero la multiplicación entre ellos es igual a 0. ¿Eso qué nos indica? Correcto. Que alguno de los dos, o mu i la restricción, tiene que estar igualada a 0. Si la restricción está igualada a 0, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos una solución en el límite. O sea, tendríamos prácticamente la solución sería la misma que un problema de Lagrange. Y si mu i es el que es igual a 0, significa que tenemos una restricción, una solución interior, ¿vale? Listo. Entonces, para resolver este tipo de problemas, se plantea una función auxiliar muy parecida a las que vimos anteriormente, de esta manera. Seguimos pulsando la letra L y le seguimos llamando lagrangiano, y decimos que ese lagrangiano es igual a la función más, en este caso es más, ¿sí? No se les olvide eso, más mu i por g por la restricción. Sin embargo, pues como les mencioné anteriormente, aquí no es suficiente con derivar e igualar a 0. Las condiciones de primer orden son las derivadas de cada variable tienen que ser igual a 0 con respecto a cada una de las variables, y las derivadas con respecto a mu multiplicadas por mu, miren, esta es la derivada con respecto a mu, multiplicada por mu, es decir, mu por la restricción es igual a 0, con mu mayor o igual a 0 y la restricción mayor o igual a 0. Esto ya lo habíamos visto, esto es lo que mencionó ahorita Melanie. Por tanto, lo que esto nos quiere decir es que o mu es igual a 0 o la restricción es igual a 0. Entonces toca revisar todos los casos para encontrar la solución al problema. Por ejemplo, si encontramos un caso donde mu sea menor que 0 y se cumplen las demás condiciones, ya sabemos que ese no está cumpliendo las condiciones necesarias, entonces ese no podría ser un máximo. ¿Listo? Y bueno, para verificar que la solución sea un máximo, se recurrirá a la condición suficiente de que f sea cuasi cóncava y que el dominio restringido sea convexo, ¿vale? Aquí ya no vamos a hacer condiciones de segundo orden, congesiana y cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. ¿Listo? Esto lo que nos dice es que mu, que es el multiplicador, por la derivada con respecto a mu. ¿Cuál es la derivada con respecto a mu? Como mu solo está multiplicando a cada restricción, va a ser la restricción. Entonces, si haríamos con respecto a mu1, lo que vamos a tener aquí es g1.
Entonces aquí tendríamos simplemente la restricción por mu es igual a 0. ¿Sí? ¿Ya es más claro? Listo. Vale. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Veamos eh, que tenemos esta función. Y sujeta a esta restricción. Ay, no están viendo. Esta. ¿Listo? Entonces tenemos que 2x más y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Es menor o igual que 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Correcto. Tendríamos que reescribir la desigualdad de tal manera que pues nos quede un problema con la estructura de un problema de Karush-Tucker. Entonces nos quedaría de esta manera. ¿Listo? Para todos es claro esa parte, ¿cierto? Listo. Ahora, planteamos el lagrangiano. Entonces, ¿cómo se plantea el lagrangiano? Sería la función menos mu. En este caso solo hay una restricción, entonces no le voy a poner número al mu. Sería más, perdón. Recuerden que para problemas de Karush-Tucker es más mu. ¿Listo? Por 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Listo? Entonces, lo que tendríamos que mirar primero son las condiciones de primer orden. Entonces, por favor, dígame cuáles son las condiciones de primer orden. Sí, pero ¿cómo se escribe? O sea, hagan esas derivadas mejor. Son tres condiciones de primer orden en este caso. Ahí falta una. Luis Miguel ya dijo dos que están. Ok, listo. Entonces, no. Entonces ahí es cuando cambia este problema. Las condiciones de primer orden ya no son exactamente las mismas que en el de Lagrange, sino. Entonces la primera es, la derivada de Lagrangiano con respecto a x sería igual a 2 más, bueno, menos en realidad, menos 2 por mu por x, ¿cierto? Porque si derivamos aquí, pues el menos nos queda, bajamos el 2 y quedaría 2 por x. ¿Listo? La derivada con respecto a y sería igual a 1 menos 2 mu por y, ¿cierto? Y la derivada, bueno, la última condición de primer orden no es la derivada con respecto a mu,
Fíjense que la condición de primer orden es esta. Es que mu por la derivada sea igual a 0. En ese caso lo que tendríamos es que mu por su derivada, la derivada de mu va a ser esto, va a ser la misma restricción, entonces lo que tenemos es que mu por L de mu es igual a 0. Eso lo que nos diría es que mu por 1 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser igual a 0. ¿Listo? ¿Sí? ¿Para todos fue claro? Al final, esa condición lo que nos va a decir es esto, que este pedazo de la función tiene que ser igual a 0, ¿vale? Listo. Vale. Exacto. Si hay más mu's, se tienen que añadir más condiciones de primer orden que van a ser de esa misma manera. Ahorita vamos a ver un ejemplo con 2 mu's. ¿Listo? Vale. Entonces, ¿qué tendríamos aquí que hacer? Pues resolver el problema igual, despejando. Pero en este caso tendríamos que hacer dos despejes. Uno, lo que tendríamos que hacer es asumir en un caso que mu es mayor que 0 y asumir en otro caso que mu es igual a 0. Y mirar ambos casos que sean soluciones al problema. ¿Listo? Entonces, primero tomemos el caso en que mu es mayor que 0. ¿Listo? Si mu es mayor que 0, ¿qué significa eso? ¿Qué nos dice inmediatamente que mu sea mayor que 0? Correcto. Como esto tiene que dar 0 y mu es mayor que 0, entonces esto tiene que ser 0. Es decir, estaríamos en este caso. 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Y de aquí, 2, podríamos despejar mu. De las condiciones 1 y 2 podríamos despejar mu igualándolas. Entonces, lo que tendríamos es que 1 sobre x es igual a mu, ¿cierto? Si despejamos, pasamos a sumar acá y pasamos a dividir el 2 y el x y nos queda 1 sobre x es igual a mu, ¿cierto? Y de la otra nos quedaría que mu también es igual a 1 medio y. 1 medio por 1 sobre y. ¿Sí? ¿Claro de dónde sale esto, muchachos? Bueno, voy a hacerlo para que no se pierda nadie, ¿listo? Entonces cogemos la restricción Lx, que nos dice que 2 menos 2 mu por x es igual a 0, y despejamos mu. Si aquí despejamos mu, nos queda 2 es igual a 2 mu x, y despejando, entonces nos queda, pasamos el 2 a dividir, 2 sobre 2 da 1, y después pasamos la x a dividir, y eso nos da 1 sobre x es igual a mu. ¿Listo? ¿Eso sí es claro? Listo. Y si hacemos lo mismo para la condición y, vamos a llegar a que mu es igual a 1 sobre 2y. ¿Vale? Entonces, si mu es igual a 1 sobre x y también es igual a 1 sobre 2y, de aquí podemos concluir que 1 sobre x es igual a 1 sobre 2y, ¿cierto?
Y si pasamos a multiplicar, nos quedaría que 2 por y es igual a x. ¿Listo? Y aquí ya podríamos solucionar el problema. ¿Por qué? Porque simplemente reemplazamos alguno de los dos en esta restricción de desigualdad y ya tendríamos la solución. Entonces reemplacemos x por 2y. Entonces eso nos daría que 1 menos 2y al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Eso es lo que nos dice es que 1 menos 4y al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 0, y eso lo que nos dice también es que 1 es igual a 5y al cuadrado, es decir que 1 sobre 5 es igual a y al cuadrado, es decir que y es igual a más o menos la raíz de 5, de un quinto. ¿Listo? ¿Claro esa parte, ese despeje? Sí. Pero entonces, ¿esto qué nos dice? Que nuestras soluciones son y igual a más o menos unos raíz de un quinto, o y x también igual a, x era igual a 2y, ¿no? Sí. Entonces, si x es igual a 2y, entonces x sería igual a 2 por más o menos la raíz de un quinto. Pero, ¿cuál es el problema ahí? Que estas soluciones tienen que satisfacer algo más. ¿Qué tienen que satisfacer? Algo que ya habíamos dicho con anterioridad, que es, ahí es multiplicando, ¿no? No sumando. ¿Qué es eso otro que tienen que satisfacer esta solución? No, es una condición de las mismas de primer orden. Es decir, hay algo que dijimos antes que nos descarta a una de estas soluciones. No, estamos mirando qué caso estamos mirando. ¿Qué caso estamos mirando? Mu mayor que 0, exactamente. Mu tiene que ser mayor que 0 y mu es igual a 1 sobre x o a 1 sobre 2y, que es lo mismo. Si mu es igual a 1 sobre x o a 1 sobre 2y, significa que la solución negativa no nos sirve, porque la solución negativa nos daría que mu es menor que 0, y nosotros estamos asumiendo que mu es mayor que 0, ¿cierto? Por tanto, lo que tendríamos es que la solución para nuestro problema sería el vector 2, bueno, 2, 1 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. Y esta sería nuestra solución. ¿Listo? Para todos fue claro por qué descartamos la solución con el menos, ¿sí? Listo. Y ya, así se solucionan este tipo de problemas. Tendríamos que mirar que x más y sea cuasi cóncava para que esto sea un máximo. 2x más y es cuasi cóncava. Listo. Entonces ya tendríamos que esa solución es un máximo. ¿Listo? Porque, pues para eso tendría que mostrarles la demostración del teorema. Y es, digamos que un poquito más complicada. ¿Vale?
Entonces, o sea, la pregunta que está haciendo Sara es ¿por qué mu no puede ser negativo? Y es por cómo está construido el teorema, nos dice que mu tiene que ser mayor que cero para que ese sea un máximo. Entonces, por eso es que es de esa manera, ¿vale? Entonces, no tienen que pensar mucho en eso, simplemente es algo que tomen como dado. Mu tiene que ser mayor que cero. ¿Listo? Bueno, sí, falta el caso que mu sea igual a cero. Ya lo vamos a mirar, ¿vale? Sí, exacto. ¿Alguna otra pregunta antes de mirar el otro caso? Bueno, digamos, creo que no hay más preguntas. Digamos que el otro caso es bastante fácil de ver. Voy a copiar las condiciones de primer orden, ¿listo? ¿Qué pasa si mu es igual a cero? Muchachos. Sí, eso pasa con la restricción. La restricción lo que nos está diciendo básicamente es que no se tiene que cumplir necesariamente. Pero más interesante es qué pasa con las otras condiciones de primer orden. ¿Qué pasa si mu es igual a cero? Correcto. 2 sería igual a cero y uno sería igual a cero, lo cual es una contradicción. Por tanto, no hay ningún caso en que mu pueda ser igual a cero. Y la única solución que tendríamos sería la otra solución que ya vimos. ¿Claro para todos eso? ¿Sí? Voy a escribirlo por si cualquier cosa. Si mu es igual a cero, tendríamos que 2 menos 2 por mu, que es cero, por x es igual a cero. ¿Y eso qué nos diría? Que esto va a cero, entonces sería 2 menos cero igual a cero, es decir, 2 igual a cero. Igual para la otra restricción y pues sería una inconsistencia y por tanto mu no puede ser cero. ¿Listo? Sí, sí, hay casos en que vamos a tener soluciones por ambos lados y todo. Sí, no se preocupen. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, el caso que les había mencionado, el que vimos gráficamente. Estaba acá. Menos x cuadrado menos y cuadrado menor x más y menor o igual que 1. Fíjense que es muy parecido a este ejemplo que vimos. Entonces sería menos x cuadrado menos y cuadrado. Y aquí tendríamos eh, la restricción que sería 1 menos x menos y mayor o igual que 0. Entonces vamos a maximizar esta función sujeto a esta restricción de acá. ¿Listo? Por favor, escriban el lagrangiano y las condiciones de primer orden. ¿Listo?
Listo, el lagrangiano que escribió Luis Miguel es correcto. Ahora faltarían las condiciones de primer orden. Voy a ir escribiendo el lagrangiano, ¿vale? Sería menos x cuadrado menos y cuadrado más mu por 1 menos x menos y. ¿Listo? Muy bien. También las condiciones, las primeras dos condiciones de primer orden están bien. Y faltaría la última, que también tiene que estar igualada a cero, ¿no? Entonces, la condición de primero, este sería el lagrangiano. La derivada con respecto a x del lagrangiano sería menos 2x menos mu. Con respecto a y sería menos 2y menos mu. Y la última sería mu por L de mu, que sería igual a mu por 1 menos x menos y igual a 0 con mu mayor o igual que 0. Y pues la restricción ya nos decía que esto también tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Listo? Claro, en estos problemas sí nos interesa hallar el valor de mu, no tanto por el valor como tal que tenga, sino por el signo. Nos interesa saber si el signo de mu es mayor o si el signo de mu es positivo o negativo. ¿Listo? Listo. Entonces ahora vamos a mirar los casos. Entonces, el primer caso sería mu mayor que 0. Si mu es mayor que 0, tendríamos que 1 menos x menos y tiene que ser igual a 0. De aquí podemos despejar inmediatamente x. Tendríamos que x es igual a 1 menos y. ¿Listo? Y podemos reemplazar eso pues cuando llegue el momento. Pero por ahora también tendríamos que menos 2x menos mu es igual a 0 y menos 2y menos mu es igual a 0. Esto nos quiere decir que 2x menos 2x es igual a mu igual a menos 2y. ¿Cierto? De aquí podríamos deducir que x es igual a y. ¿Listo? Si x es igual a y x es igual a 1 menos y, entonces, ¿qué valor tendría que tener x? Correcto. X y y valdrían un medio. ¿Vale? Sí, claro. Fíjense inmediatamente aquí que podemos ver. Si reemplazamos un medio acá y un medio acá, ¿qué tendríamos? Tendríamos que mu es igual a menos un medio. Digo, a menos 1. Si tenemos que mu es igual a menos 1, pues ya sabemos que esta solución no nos sirve, porque o sea, se está contradiciendo esto con esto de acá. ¿Listo? Por tanto, esta no sería la solución al problema. ¿Vale? ¿Claro para todos este primer caso? Bueno, vamos a repetir. Esta es la primera condición de primer orden. De esta, si pasamos mu a sumar, nos queda que menos 2x es igual a mu. De aquí, si pasamos a mu
a sumar, también nos queda que menos 2y es igual a mu. Entonces tendríamos esto de acá. Si tenemos esto de acá, significa que menos 2x es igual a menos 2y, porque ambos son iguales a mu. Entonces tienen que ser iguales entre sí. Si pasamos a dividir el 2, nos quedaría que x es igual a y. ¿Qué es lo que tendríamos escrito en algún lado? Bueno, x es igual a y. Si x es igual a y y lo reemplazamos en esta condición que es esto de aquí que tiene que ser 0 y como mu es mayor que 0, esto tiene que ser igual a 0, entonces si reemplazamos aquí, lo que nos daría es que 2x es igual a 1, es decir, x es igual a 1/2. Si x es igual a 1/2, como x es igual a y también es igual a 1/2. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? ¿Por qué x y y tendrían que ser igual a 1/2? Listo. Ahora, nosotros estamos diciendo que mu tiene que ser mayor que 0. Y también dedujimos que mu tiene que ser igual a menos 2x. Pero si menos 2x es menos 2 por 1/2, menos 2 por 1/2 a menos 1. Entonces tendríamos que mu tiene que ser igual a menos 1. Pero menos 1 no es mayor que 0, es menor que 0. Por tanto, este caso no es la solución del problema. ¿Sí? Vale. Entonces ahora vamos a ver el otro caso. El otro caso nos dice que, voy a copiar las condiciones de primer orden. Entonces, si copiamos esas condiciones de primer orden, lo que tendríamos es, y ahora estamos mirando el caso donde mu es igual a 0. Si mu es igual a 0, ¿qué pasa? Listo. ¿Es suficiente ya con saber que x y y son iguales a 0 o nos toca verificar algo más? ¿Qué opinan? No, todavía falta algo antes de hacer eso. Correcto. Nos toca comprobar que 1 menos x menos y sea mayor que 0, porque eso es parte del problema. No podemos dejar eso atrás. De hecho, eso está escrito aquí en las diapositivas. La derivada de mu tiene que ser mayor o igual que 0. Nos falta mirar que esa derivada, que sería esto mismo, pero sin el mu, sea mayor que 0. Es decir, esto tiene que ser mayor que 0. ¿Se cumple? 1 menos x menos y con x y y igual a 0 es mayor que 0. Correcto. Entonces, retomando, si mu es igual a 0, tendríamos que menos 2x es igual a 0, es decir, x es igual a 0, menos 2y es igual a 0, es decir, y es igual a 0, y tenemos que 1 menos x menos y es igual a 1 menos 0 es igual a 1, y esto es mayor que 0, que también se cumple. Entonces, esta sería la solución a nuestro problema. Fíjense que coincide con la solución que vimos gráficamente. No, acá. La solución es esta de aquí. Mientras que esta es un máximo, pero no es global. Este sería el caso un medio, un medio. ¿Listo? Entonces, claro para todos cómo se solucionó ahí ese problema. Listo. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo y ya
finalmente les hablo de cuando hay problemas mixtos entre multiplicador de Lagrange y Karush con Tucker. ¿Listo? Listo, vamos a ver uno con varios μ's. ¿Listo? Ah, no. Bueno, si miramos primero uno con varios μ's. Tomemos x cuadrado más y, que va a ser nuestra función a optimizar, sujeto a 1 menos, bueno, sujeto a 4 menos x menos y igual a 0, digo mayor o igual que 0, y x mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, por favor, planteen el lagrangiano, el lagrangiano y las condiciones de primer orden, que en este caso serían 4 condiciones de primer orden. ¿Listo? Correcto. El lagrangiano es correcto. El de Luis Miguel. Voy a escribir entonces el lagrangiano.
Listo. Entonces, miremos las condiciones de primer orden. La derivada con respecto a x del lagrangiano sería 2x menos μ1 más μ2. Las condiciones con respecto, la derivada con respecto a ella sería 1 menos μ1 igual a 0, igual a 0. Y la derivada con respecto a μ1 sería μ1, sería la restricción por μ1, μ1 por 4 menos x menos y es igual a 0, con ambos mayores o iguales que 0, y μ2 es por x también es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué se suele hacer en estos casos? Se suele construir una tablita para mirar los posibles casos que hay. Entonces, en la tablita ponemos a μ1, a μ2, y decimos μ1 es mayor que 0 y μ2 también es mayor que 0, ese sería un caso. Otro caso es que μ1 sea 0 y μ2 sea mayor que 0. Otro caso es que μ1 sea mayor que 0 y μ2 sea 0. Y otro caso es que ambos sean 0. ¿Listo? Y se verifican todos los casos. ¿Claro eso? Esa tablita de cómo se forma. Sí, y si se ponen a verificar todo, pues seguramente se les alarguen bastante este tipo de problemas. Pero que miren las condiciones de primer orden. ¿Qué casos ya sabemos que no se pueden dar? Correcto, μ1 no puede ser igual a 0, porque si μ1 es igual a 0, tendríamos que 1 es igual a 0. Entonces, eso no se puede dar. ¿Listo? ¿μ2 es mayor que 0? Pues μ2 sí puede ser mayor que 0. Pues claramente si μ1 es igual a 0, pues μ2 tampoco puede ser igual. Bueno, sí podría. Bueno, ningún caso donde μ1 sea igual a 0 se puede mirar. ¿Listo? Ya los otros, digamos que no es tan obvio, pero entonces ya sabemos que los otros casos no tenemos que comprarlos. Entonces, eliminamos este caso y eliminamos este caso y simplemente resolvemos. En el que ambos sean mayores que 0 o en el que uno es mayor que 0 y el otro no. ¿Listo? Vamos a mirar qué pasa. Entonces, miremos el más fácil primero. Este. μ2 es igual a 0 y μ1 es mayor que 0. Si μ2 es mayor que 0, tendríamos que 2x sería igual a μ1, porque μ2 sería igual a 0, entonces esto se va. Y pasamos a sumar el μ1. Y tendríamos también que 1 menos μ1 sería igual a 0, es decir, μ1 sería igual a 1. De aquí podemos deducir que x sería igual a un medio. ¿Listo? Ahora, si μ1 es mayor que 0, significa que esto de aquí tiene que ser igual a 0. Entonces lo que tendríamos es que 4 menos x menos y es igual a 0. Pero ya sabemos cuánto vale x. X vale un medio. Entonces tendríamos que 4 menos un medio menos y es igual a 0. Tendríamos que 4 es 4 es 8 medios. Exacto. Y sería igual a 7 medios. ¿Listo? Y x sería igual a un medio. ¿Listo? Entonces esa sería una solución. Sería este caso. ¿Listo? ¿Alguna duda ahí?
de cómo llegamos a esto? Listo. Entonces miremos ahora el otro caso. Vamos a copiar las condiciones de primer orden. Listo. Entonces, en el otro caso, Uy, bueno, no se puede borrar esto de acá. ¿Cuál viene esto de acá? Entonces, en el otro caso, lo que tendríamos es que tanto mi 1 como mi 2 son mayores que 0. Si mi 2 es mayor que 0, ¿qué sabemos entonces? Inmediatamente. Sabemos inmediatamente que x es igual a 0, ¿cierto? Si mi 1 es igual a 0 y x es igual a 0, ¿qué sabemos entonces? Que y es igual a 4, correcto. Entonces ya de las dos restricciones ya prácticamente encontramos las únicas posibilidades que tenemos, ¿cierto? Ahora, si reemplazamos eso en las otras restricciones, lo que tendríamos es que 1 menos mi 1 sería igual a 1, ¿sí? No hay otra opción. Y de la de arriba tendríamos que -1, bueno, de aquí podemos deducir que mi 1 es igual a, perdón, de aquí podemos deducir que mi 1 es igual a 1, y reemplazando eso en la de arriba y sabiendo que x también es igual a 0, tendríamos que -1 más mi 2 es igual a 0. Por tanto, mi 2 tendría que ser igual a 1. ¿Listo? Entonces, ambas soluciones son válidas, ¿verdad? Muchachos. Listo. Ambas soluciones son válidas, pero estamos buscando el máximo. Entonces, ambas son máximas locales. Puede que alguna sea máxima global o no. Eso ya lo tendríamos que mirar por la cuasiconcavidad. Pero podemos mirar entre los dos máximos locales cuál es más grande entre ambos, si reemplazamos ambos en la función. Entonces, la solución de aquí es x igual a 0 y y igual a 4, y la de aquí es y igual a 7 medios y x igual a 1 medio. Entonces vamos a ver cuál nos da más valor. ¿Listo? Entonces, copiemos esto de acá. Y copiemos esto de acá. Entonces estas son nuestras dos soluciones. ¿Listo? Pues vamos a mirar. ¿Listo? Y tenemos que la función es x cuadrado más y. Entonces, x cuadrado más y con esta solución nos da igual a 4, ¿cierto? X cuadrado igual a 0, x cuadrado daría 0 y y igual a 4, entonces esto sería igual a 4. ¿Listo? Con la otra solución nos daría igual a 7 medios más un cuarto, ¿cierto? Porque 7 medios es y 1 medio al cuadrado es igual a un cuarto.
¿cierto? Y eso nos daría igual a 15 cuartos. Pero 15 cuartos es menor que 16 cuartos y 16 cuartos es 4. Por tanto, la solución que nos da un resultado mayor sería este. Y este sería nuestro mayor candidato a ser el máximo global. ¿Listo? Y ya tendríamos que mirar por concavidad si es un máximo global o no. Pero sabríamos que es por lo menos un máximo. ¿Listo? Sí, hay otro método para hacer este tipo de problemas. No sé si para este caso que estoy mirando específicamente sirva. Y es encontrar un máximo global, dado que la función sea cuasi cóncava, para el problema sin ninguna restricción. Y después mirar que en ese punto se cumple la restricción. ¿Sí? Ese método es claro, pues no es muy usado, pero digamos que es un truco que puede servir en algunos casos. Bueno, miremos si la función es cóncava, si es cóncava, sí. Cuasi cóncava. Entonces podemos mirar por la Hessiana Orlada. La Hessiana Orlada, ¿cómo nos daría? Nos daría aquí 0, aquí nos daría la derivada con respecto a x sería 2x, la derivada con respecto a y sería 1. No, es nuestro mejor candidato a ser máximo global, pero todavía no lo podríamos decir. ¿Listo? 2x, 1. Las derivadas cruzadas con respecto a la segunda derivada con respecto a aquí nos daría 2, la segunda derivada con respecto a y nos daría 0, y las derivadas cruzadas también nos darían 0. Entonces, si solucionamos este problema, pues fíjense que va a ser 0 por 2 por 0, menos 2x por 0 por 1 y 2x por 0 por 1. 1 por 2, entonces esto nos daría 2, pero menos, ¿no? Nos daría menos 2 y 2 por x por 2x por 2x por 0 y 0 por 0 por 0 nos da 0. Entonces el valor de esta hessiana es menos 2. Si miramos el criterio de la hessiana orleada, nos dice que si, bueno, tendríamos que mirar los menores de orden 2. El menor de orden 2 sería igual a 0, digo, igual a menos 2x cuadrado, es decir, se cumple para ambos. Entonces tendríamos que mirar ella al siguiente. Y esto nos diría que la función es cuasi convexa estricta. Entonces, lo que nos dice eso es que no sabemos si ese es un máximo global o no. Sabemos que es un candidato máximo y es lo mejor que podemos decir de ese punto. ¿Listo? ¿Claro eso, muchachos? Listo. Entonces, pues, digamos que eso sería más o menos todo lo que tienen que saber de multiplicadores. El resto ya es mirar funciones más complicadas
porque pueden aquí aparecerles muchísimos casos, muchísimos, muchísimos. Fíjense que el número de casos va a ser 2 al número de restricciones que tengan, 2 a la m. Entonces, para una sola restricción sería 2, para dos restricciones sería 2 a la 2, que sería 4, para tres restricciones sería 2 a la 3, que es 8, y así sucesivamente. Entonces, crece muchísimo, ¿vale? Eh, eso no lo escribí. Aquí, 2 a la m, es el número de casos que van a tener. ¿Listo? Por eso es buena idea de vez en cuando hacer lo que sugiere Carlos, y es solucionar el problema, mirar si ese problema sin restricciones tiene un máximo global, y después mirar eh, si esa solución cumple las restricciones. Esa es una opción. ¿Cuál es el problema con esa opción? Que si les llega a dar que esa solución no cumple las restricciones, les toca plantear el problema común y corriente desde un comienzo, ¿vale? Eso normalmente no se enseña. Normalmente digamos que uno lo aplica cuando uno sabe que la función va a tener un máximo y simplemente verifica que cumpla la condición. ¿Listo? ¿Cómo así? No entiendo la pregunta de Diego Barbosa. Ah, pues que el punto que descartamos no puede ser no puede ser el máximo global, nunca, porque pues es menor que el otro punto. Entonces el otro punto ya por lo menos lo descarta como máximo. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá. Acá. Uno vale, con este punto obtenemos valor 4 en la función y con el otro punto obtenemos 15 cuartos. Entonces, este punto es mayor que este. Por tanto, este ya no puede ser un máximo global. O sea, por definición de máximo, un máximo tiene que ser mayor o igual a que todos los demás puntos. Y este ya tiene uno que es mayor. Entonces, ese no puede ser máximo global. ¿Listo? Sí, pero tiene, o sea, cuando yo digo máximo global en una optimización restringida, me refiero a un máximo global en el dominio en el nuevo dominio que me están dando, en el nuevo dominio restringido, ¿sí? Por ejemplo, mira, tenemos esta optimización también restringida y la restringimos a estos valores, bueno, mejor a estos valores. Entonces, el máximo global de la función sin las restricciones es este, pero ahora el máximo global que yo me estoy refiriendo es a este, porque es el máximo dada la restricción, pero sigue siendo un máximo global porque ahora digamos que el globo, lo que estamos mirando es este espacio de acá. ¿Listo? María Camila. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es ver un pequeño ejemplo de qué pasa cuando hay un caso mixto. Miremos a ver si hice diapositiva eso. No, está aquí con las diapositivas. Listo. Entonces vamos a mirar qué pasa en los casos mixtos. Por ejemplo, si tenemos el ejercicio 7 menos x, digo 7 menos y más x al cuadrado y x al cuadrado más y al cuadrado
igual a 5 y y mayor o igual que 0. ¿Listo? Exacto, si nos dan varios puntos, pues nuestro candidato será el máximo global, es el que tenga mayor imagen. Si ambos tienen igual imagen, pues ambos son candidatos a ser máximos globales. ¿Listo? Entonces, lo que faltaría hacer es reemplazar los puntos para mirar si son, pues si pueden ser máximos globales. ¿Listo? Bueno, ahora tenemos este ejemplo, este otro ejercicio, pero lo que vamos a hacer es minimizar. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer si lo que vamos a hacer es minimizar? Correcto. Transformar la función, multiplicándola por menos. ¿Listo? Entonces nos quedaría que esto es igual a maximizar menos 7 más y menos x al cuadrado. ¿Listo? Las restricciones sí se mantienen igual. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 5 y y mayor o igual que 0. ¿Listo? Ahora, lo que hacemos en estos casos que son mixtos es escribir un lagrangiano mixto, que sería, por ejemplo, para este caso sería menos 7 más y menos x cuadrado menos el lagrangiano, el multiplicador de Lagrange por x cuadrado más y cuadrado menos 5 más mu por y. ¿Listo? Y ahora, para este caso, yo no lo he explicado, pero digamos poniéndole lógica, ¿qué casos tendríamos que mirar para este ejemplo? Exacto. Solo tendríamos que mirar dos casos, cuando mu es mayor que 0 y cuando mu es igual a 0. Y el resto planteamos las condiciones de primer orden para el lagrangiano, la que corresponde a los lagrangianos, y para el mu, las que corresponde a los multiplicadores de Karosh-Tucker. ¿Listo? Entonces, si haríamos con respecto a x, nos daría igual a menos 2x menos 2 por lambda x y ya. Si haríamos con respecto a y, nos daría digo 1 menos 2 lambda y más mu. Y si derivamos con respecto a, a lambda, sería x cuadrado más y cuadrado menos 5 igual a 0. Esta es la condición de primer orden de un lagrangiano normal. Y la condición de primer orden de un lagrangiano para mu sería igual a mu por y igual a 0. Con mu mayor o igual que 0. ¿Listo? Mm, no entiendo a qué te refieres, María Camila. Ok, listo. Entonces, fíjense que ya tenemos, tranquila, no pasa nada.
Entonces, fíjense que ya tenemos nuestras condiciones de primer orden. Y tenemos también nuestros casos. Mu puede ser 0, mu puede ser mayor que 0. Y aquí no tendríamos casos. Tendríamos que simplemente la restricción se cumple. ¿Sí? Ay, perdón. Tendríamos simplemente que la restricción se cumple. ¿Listo? Entonces, podríamos despejar lambda. Bueno, primero elijamos el caso. ¿Qué caso vamos a mirar primero? ¿Cuál quieren ver primero? ¿El fácil o el difícil? El difícil es claramente mu mayor que 0. Entonces vamos a mirar ese caso primero. ¿Vale? Entonces, esperen, copiamos esto porque ya no me queda espacio. Bueno, ¿qué pasa si mu es igual a 0? ¿Qué tenemos inmediatamente si mu es igual a 0? Digo, bueno, sí. No, no, no. Vamos a mirar mu mayor que 0, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos que mu es mayor que 0? Exactamente. Que y es igual a 0. Si y es igual a 0, entonces eh, tendríamos que el LY sería igual a 1 más mu. ¿Y eso qué nos dice de mu? Lo cual es una contradicción, ¿cierto? Por tanto, este caso no se puede dar, ¿vale? ¿Claro eso para todos? Listo. Entonces vamos a mirar el otro caso. Sería mu igual a 0. Si mu es igual a 0, entonces tendríamos que menos 2x menos 2 lambda x es igual a 0. De aquí podemos despejar lambda o podemos despejar x. Y pues la de abajo tendríamos que 1 menos 2 lambda y es igual a 0. Si despejamos lambda de arriba, ¿qué tendríamos? Muchachos, ¿qué tendríamos si despejamos lambda de arriba? De esta de aquí. No, casi, pero no. A menos 1, ¿correcto? Entonces, si despejamos lambda, tendríamos que lambda es igual a menos 1, ¿cierto? Y podemos reemplazar esto acá. Lambda igual a menos 1. Eso nos daría que 1 menos 2 por menos 1 sería más. Entonces sería 2y. 1 más 2y es igual a 0. Es decir, y sería igual a menos 1/2. ¿Cierto? ¿Claro eso? Listo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este caso?
no se cumpliría esta restricción de acá. Y mayor o igual que 0. ¿Cierto? Uy. Por tanto, hay otra opción. Si se fijan, cuando despejamos aquí lambda, eso lo hicimos, este despeje solo se puede hacer de una manera. ¿Cómo se puede hacer ese despeje? O sea, ¿qué tenemos que asumir para poder hacer ese despeje? Fíjense que lo que hicimos fue que teníamos que 2 lambda x es igual a menos 2x. ¿Qué tendríamos que asumir para que se pueda hacer ese despeje? X igual a 0. Si x es igual a 0, no hubiéramos podido pasar a dividir este x. Entonces, la única manera de no haber podido hacer el despeje es que x sea igual a 0. Entonces, si x es igual a 0, bueno, vamos a repasar eso, ¿listo? Dedujimos que lambda era igual a menos 1 porque pasamos aquí a dividir 2 y x y dejamos a lambda solo. Y nos dio que lambda era igual a menos 2x sobre 2x. Pero si x es igual a 0, nosotros no podemos hacer eso. O sea, este caso, lambda es igual a menos 1 solamente si x es distinto de 0. Entonces, solamente si x es distinto de 0, tendríamos que y es igual a menos un medio. ¿Sí? Porque si, aquí no se podría pasar a dividir si x es igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es asumir que x es igual a 0. Si asumimos que x es igual a 0, utilizando la última restricción, x cuadrado más y cuadrado menos 5 igual a 0, tendríamos que y cuadrado menos 5 es igual a 0. Por tanto, y sería igual a más o menos raíz de 5. Pero, ¿cuál es el pero ahí? No podemos usar este valor, porque y tendría que ser mayor que 0, ¿cierto? Por tanto, y es igual a raíz de 5 y x es igual a 0. Y esa sería nuestra solución, ¿vale? ¿Listo? Esa sería nuestra solución. Nuestra solución sería el punto 0, raíz de 5. Ya que haría determinar si la función es cuasi cóncava o no. Que creo que para este caso sí sería cuasi cóncava, creo. ¿Listo? Eso háganlo ustedes mismos. ¿Vale, muchachos? Y listo. Eso sería todo para la clase de hoy. ¿Listo? Creo que este tema es un poquito más claro, por lo que nos usan condiciones de segundo orden. No, para estos ejercicios mixtos no sirve hallar el lambda. No es necesario. ¿Listo? Cuando decidimos usar esto es por esto de acá, ¿no? Esto es lo que nos dice si tenemos que usar un mixto o no. Si esto fuera mayor o igual, si este de aquí fuera mayor o igual, hubiéramos usado Karosh con Tucker, o si este fuera solo igual, hubiéramos usado solo Lagrange. Eso nos lo dicen las restricciones al comienzo del ejercicio, ¿vale?
Sí, el parcial no va a tener una parte escrita. Va a funcionar de esta manera. La parte escrita del parcial la van a hacer los que tengan el parcial, o sea, el lunes van a hacer la parte escrita, los que tengan el parcial oral el miércoles, y el miércoles van a hacer la parte escrita los que tengan el parcial oral el lunes. Y va a valer 40-60, ¿listo? Eh, sí, la parte escrita va a ser, digamos que en un formulario de Google, ¿listo? Bueno, lo voy a repetir. El viernes ustedes van a saber si el lunes tienen que presentar la parte escrita o el miércoles tienen que presentar la parte escrita. Si presentan la parte escrita el lunes, el miércoles tienen el parcial oral. Y si presentan la parte escrita el miércoles, el lunes tienen el parcial oral. ¿Listo? Y vale 60-40, siendo 60 el parcial oral y 40 el parcial escrito. La parte escrita es más práctica, ¿vale? Bueno, muchachos. Entonces eso fue todo por hoy. Y bueno, luego del parcial yo voy a hacer una o dos clases más de teoría de juegos para quien los quiera tomar, ¿listo? Pero va a ser bastante sencillo, no va a ser teoría de juegos así como súper profunda, sino es para que entiendan el concepto y por qué teoría de juegos también es un método de optimización estática. Es más que todo por eso. Teoría de juegos es un método de optimización estática y quiero que eso les quede claro, ¿vale? Probablemente sí van a hacer preguntas de selección múltiple, ¿vale? En el oral no, en el oral preguntas abiertas, me refiero al escrito. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos el, el lunes para sus parciales. ¿Listo? Y eso sería todo, ¿vale? Van a hacer preguntas sobre teoremas y sobre interpretación de estos más que todo, ¿sí? O sobre interpretación analítica de ejercicios, o sobre interpretación de resultados. O sea, yo les voy a poner algo y les voy a decir, ustedes, ¿qué ven ahí? No así tal cual, sino, o sea, más específicamente. Esto es un máximo, ¿por qué? Esto es un mínimo, ¿por qué? Cosas así, ¿listo? O cómo podemos solucionar este problema más fácil, cosas como esas. Y son cosas que hemos visto en clase. Todas son cosas que hemos visto en clase, ¿listo? Bueno, me alegro que les haya gustado el curso, que me estaban diciendo algunos. Eh, y claro, me pueden escribir si tienen dudas, no hay ningún problema. ¿Listo? Si alguno se siente muy perdido, me puede escribir para una sesión, digamos, eh, particular. ¿Listo? Pero sería para el fin de semana. ¿Vale? Listo, muchachos. Entonces, nos vemos el lunes o el miércoles. ¿Listo? Que descansen y que estudien mucho, sobre todo.